Hola hermanos, muy buenos días. Sí, buenos días. Muy buenas tardes. Espero que estén muy bien. Bueno, aquí estamos en el devocional, estamos aquí retomando. Vamos a llevar a cabo una nueva dinámica para los devocionales, pero vamos a estarles llevando el devocional a cada uno de ustedes. Justamente, bueno, los días martes su servidor se va a encargar de traer los devocionales para cada uno de ustedes, ¿va? Entonces, bien, los devocionales siguen en ese sentido la misma dinámica, la lectura bíblica de la cual estamos llevando día con día. Y justamente hoy Saraí ya nos hizo el favor de subirlo, es acerca de la lectura, acerca de números 23, 24 y 25. Y en estos pasajes de la Biblia encontramos a uno de los personajes eh, más intrigantes, que la verdad es un personaje bíblico en el cual muchos a veces es muy misterioso, es un personaje que no es fácil de comprenderlo o de entenderlo, porque realmente es un personaje muy misterioso dentro de los capítulos de la Biblia. Y estamos hablando del llamado profeta Balaam. Ustedes el día de ayer leímos acerca de que el profeta Balaam fue llamado por el rey de Moab, ¿no? El rey Balac. Y justamente ese rey que le decía que lo que quería era que maldijera al pueblo de Israel, porque evidentemente, fíjense, en este contexto de la historia, ellos ya sabían al Dios, no conocían personalmente al Dios de Israel, pero sí se había escuchado las maravillas y todos los pueblos que ya habían derrotado el pueblo de Israel. Y ojo, el pueblo de Israel no descansaba en sus fuerzas, ¿no? De hecho, el pueblo de Israel no descansaba en ser el mejor pueblo, ¿no? O un pueblo guerrero, no se distinguía por eso. Entonces, era evidente la mano de Dios, la providencia de Dios para con ellos. Entonces, justamente el temor era que fuesen derrotados por este pueblo por la ayuda de Dios. Y justamente el rey Balac es que llama al profeta Balaam y le dice, maldice al pueblo de Israel, maldice al pueblo de Israel y yo te daré una ganancia. Entonces el rey Balaam primero, y ahí va en donde muchos se generan conflicto alrededor de este personaje, ¿no? Muchos dicen que profeta de Dios, otros no lo consideran profeta de Dios, ¿no? Hay como muchas posturas, o bueno, están esas dos posturas al respecto. Pero aquí yo no quiero entrar en ese debate, sino quiero ver qué nos enseña el profeta Balaam en nuestros días. Si nosotros checamos en unos versículos, en versículos anteriores o en los versículos que también leemos el día de hoy, nos vamos a dar cuenta de que el profeta Balaam le dice inclusive al rey Balac, que él no va a decir palabra que no surja de los labios de Dios. Es decir, él no va a dar palabra que no salga de la boca de Dios. Y justamente es donde a muchos les llama la atención, ¿no? Que es el nunca. Y justamente, eh, tristemente, lo que notamos en este profeta es el final con el cual este profeta termina, ¿no? Y bueno, comenzamos con esto, ¿no? Pareciera al inicio cuando este profeta dice, yo no voy a decir nada que no salga de los labios de Dios, yo no voy a decir nada que no sea palabra de Dios. Y justamente vemos que también el ángel de Jehová también llega y le dice, vas a ir, pero no, pero te voy a ocupar, ahora sí que te voy a ocupar. Y eso y eso lo podemos encontrar en el capítulo 22, que el ángel de Jehová le dice, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Es decir, él fue también de cierta manera para que Dios lo ocupara. Y podemos ver que en ese sentido Balaam llega a bendecir a Israel, pero llega el pero. Desgraciadamente, este personaje Balaam es encontrado en la segunda epístola de Pedro como un referente de apostasía. ¿Por qué lo podemos encontrar como un referente de apostasía? ¿Cuál fue el error de este profeta Balaam para ser considerado un apóstata? Justamente cuando nosotros leemos la palabra, podemos darnos cuenta en el capítulo 24 y inicios del 25 que el consejo del profeta Balaam hacia Balac fue justamente que eh, fue justamente que sedujeran al pueblo de Israel a la idolatría. Es decir, él fue el que también puso al pueblo de Israel en la idolatría de los dioses moabitas.
Y justamente es ahí donde nosotros podemos entender. Por un lado, encontramos a un profeta Balaam, el cual dice, yo no voy a decir palabra que no salga de Dios, yo no voy a decir palabra que no sea palabra de Dios. Y por otro lado, está llevando al pueblo de Israel a una adoración pagana, los está llevando a pecar. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña, hermanos? Que si nosotros tenemos el compromiso, porque recordemos, hermanos, que nosotros, ¿qué es lo que tiene que abundar en nuestros corazones? La palabra de Dios. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Y si en nuestro corazón está en abundancia la palabra de Dios, lo que tiene que salir de nuestra boca es la palabra de Dios. Sin embargo, ¿cómo tiene que ser evidenciada? No solamente tenemos que hablar y decir, yo soy cristiano, yo no sigo otras prácticas que no sean cristianas, yo soy cristiano, yo no sigo a ídolos, pero mis palabras, mi comportamiento no dan un referente de que abunde en mí la palabra de Dios. E inclusive podemos llegar a abandonar los caminos de la palabra de Dios, e inclusive sin nosotros mismos darnos cuenta que estamos abandonando la palabra de Dios. Desde ciertas prácticas, desde ciertas tradiciones, desde nosotros ya homogeneizar ciertas cuestiones de nuestra propia vida, desde normalizar inclusive lo que nosotros vemos, lo que nosotros hablamos, cómo nos comportamos. Cuando nosotros lo normalizamos el pecado, lo que hablábamos el domingo, cuando normalizamos el pecado, es porque nosotros ya estamos siendo cegados por el pecado, estamos andando en tinieblas, estamos caminando, estamos siendo seducidos por las tinieblas. Y entonces estamos siguiendo el camino del profeta Balaam. Y más aunado a ello, va muy referido, o Pedro se refiere en ellos al profeta Balaam, a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque a Balaam lo que le movió fue el dinero del rey Balac. Dijo, quiero estar bien con Dios, pero quiero recibir la ganancia del rey Balac. Y justamente es ahí donde se corrompe el profeta Balaam, porque es creer conocer a Dios, porque él había escuchado de Dios, había visto o había escuchado de ese Dios. Es más, hasta Dios mismo había hablado con él directamente. Creía conocer a Dios. Pudo haberlo escuchado, pudo haber convivido con él, pero no le conocía, porque fue rápidamente seducido por las ganancias deshonestas. Y justamente, hermanos, nosotros también podemos caer en ese problema de ser seducidos por el pecado y querer estar bien con Dios, pero también tener otro pie en el mundo, querer estar con un pie en Dios y con otro pie en el mundo. Queremos atraer las bendiciones de Dios y creemos conocer a Dios, pero somos seducidos por el mundo y queremos los deleites y las riquezas que nos ofrece el mundo. Entonces, hermano, la enseñanza del profeta que nos trae aquí el profeta Balaam es que no tenemos que ser seducidos por el mundo. Y que si nosotros decimos ser cristianos, solamente hablemos lo que sería digno de un cristiano, es decir, la palabra de Dios, el evangelio. Es lo que debe de morar en nuestro corazón y es de lo que debe salir nuestra boca. Que no solamente salga de nuestra boca el decir soy cristiano, sino que salga de nuestra boca soy cristiano y que nosotros llevemos a cabo la palabra de Dios en nuestro actar y también en nuestros labios. Que seamos caracterizados y no seamos hallados faltos porque no vivamos la palabra de Dios. Amén. Recordemos ser hacedores de la palabra más que oidores, no solamente oidores, ser hacedores. Amén. Entonces, hermano, quiero que te quedes con esto. Te mando un fuerte abrazo. Espero que estés bien. Y bueno, el día de mañana nos estamos viendo con otro devocional. Y bueno, te mando un fuerte abrazo. Y bueno, aquí tienes tu devocional del día de hoy. Espero que te haya sido de bendición. Y bueno, sigue leyendo la palabra. Como siempre te he reiterado, puede ser que yo lea y a mí Dios me haya hablado en este pasaje, pero a ti tal vez te habló en el capítulo 24, tal vez. Y tal vez tú puedes llevar ese devocional y nos puedes compartir sobre lo que Dios te habló tal vez en más parte de esa escritura. Yo nada más estoy profundizando en un capítulo, no en los 13, pero Dios puede ocuparte para que también entiendas la palabra de Dios en otras partes. Amén. Que Dios te bendiga. Te mando un fuerte abrazo. Bueno, pues aquí nos seguimos viendo. Un saludo.